Pasadas vimos lo que es una aproximación a lo que son los vectores y vimos los vectores colineales, ¿sí? Cuando los vectores están aplicados en la misma línea de acción. Bueno, pues los vectores por lo general no se aplican en la misma línea de acción, sino que pues uno tienen inclinaciones o direcciones diferentes, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces, la mayoría de las veces, o más bien los vectores colineales son un caso especial que la mayoría de las veces no se cumple. Entonces, hoy vamos a ver pues lo que es ya uno de los dos métodos para sumar vectores, ¿sí? Este método primero que vamos a ver es el método gráfico. En la clase posterior vamos a ver el método analítico. Entonces, digamos que cuando dos o más vectores no son colineales, que es la mayoría de las veces, como les digo, se debe aplicar método de suma vectorial con procedimientos completamente diferentes a lo que vimos en la clase pasada de los vectores colineales, ¿sí? O sea, casi siempre vamos a aplicar o el método gráfico o el método analítico que veremos en la otra clase. Entonces, básicamente existen dos métodos para la suma vectorial. Repito, el método gráfico, que es el que vamos a ver en esta clase, y el método analítico, que veremos en clases posteriores. Los métodos gráficos y los métodos analíticos, ¿no? Son los métodos que existen para sumar vectores. Entonces, este mapa conceptual dice que en la suma de vectores hay dos métodos, tanto el método analítico como el gráfico. Los dos los vamos a ver, pero en esta clase vamos a centrarnos en los gráficos. Eh, para realizar una suma por el método gráfico, puede ser tanto para dos vectores, 3, 4, 5 vectores, ¿sí? Cuando, cuando es de tres o más vectores, el método gráfico que utilizamos es el del paralelogramo. Y cuando son dos vectores nada más lo que podemos utilizar, podemos hacerlo por el método gráfico tanto del paralelogramo como del triángulo. Pues bueno, como ven, entonces lo que vamos a usar es el método del paralelogramo. Ahorita les muestro cómo se hace. ¿Por qué? Porque pues funciona tanto para dos vectores como para 2, 3, 4, 5 vectores, ¿no? Al final de cuentas lo que vamos a hacer es un paralelogramo. Entonces, para el método gráfico, la clase que les voy a enseñar hoy va a ser este método. En la siguiente clase veremos el otro método analítico, y los métodos analíticos requieren que sepan funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y además que tengan presente también lo que es el teorema de Pitágoras. Son las cosas que se necesitan. Si para, bueno, voy a reforzar esto, voy a hacer una pequeña conexión yo con estos temas cuando llegue su momento para recapitularizar un poco las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y también un poco del teorema de Pitágoras para que podamos hacer los métodos analíticos. Pues bueno, en la clase siguiente el método analítico son métodos matemáticos, ¿sí? Los métodos gráficos son como que el método que lo van a hacer ustedes a mano. Van a hacer un diagrama, van a utilizar un transportador, regla, ¿sí? Transportador y regla. Y ejes coordenados, van a hacer los dibujos, por eso es método gráfico. Y en los métodos analíticos es matemática, ¿sí? Entonces, los métodos gráficos son métodos un poquito inexactos, ahorita les explico por qué. Y cuando veamos el método analítico, que es matemáticas por medio de funciones trigonométricas, teoremas de Pitágoras, álgebra, aritmética y todas esas cosas, pues son métodos precisos, exactos, ¿no? Aquí todos tienen que tener el mismo resultado, y aquí va a variar un poquito la magnitud del resultante que ustedes obtengan del vector, y su dirección puede variar un poquito en los ángulos, porque pues depende de la capacidad que tengan ustedes para medir, tanto en regla como en transportador, ¿no? Y la escala que utilicen. Ahorita les explico esas cosas. Entonces, en general, los métodos gráficos, que son los que ustedes van a hacer en esta clase por medio de transportador y regla,
en dibujos, nos dan una idea aproximada, es lo que les digo, que es aproximado porque depende de la capacidad que tengan ustedes para realizar trazos y medidas con reglas y transportador. Una idea aproximada de la resultante vectorial. Cuando hablamos de resultante vectorial, casi en los problemas les voy a decir, ¿cuál es el vector resultante? ¿Cuál es la resultante? ¿Cuál es la magnitud resultante? ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Cuál es la velocidad resultante? ¿Cuál es la aceleración resultante? Cuando hablamos de vectores, la resultante es el resultado de haber sumado dos o más vectores, 2, 3, 4, 5 vectores. A eso se refiere con resultante, es el resultado, ¿no?, de la suma. Eh, por, pero son métodos poco exactos, los métodos gráficos. Por ello, para un análisis riguroso de la suma vectorial se requiere de un procedimiento matemático, que es el método analítico, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, los métodos gráficos que veremos en esta clase pueden existir diferencias en el resultado entre un estudiante y otro estudiante, debido a que es una aproximación al resultado exacto, pues esto depende de la apreciación de quien esté haciendo los trazos en el método y la habilidad de que usen escuadras, reglas y transportadores, ¿sí? Por más exactos que queramos hacer al hacer mediciones en física, es imposible hacer una raya exactamente igual de larga que otra persona, o medir un ángulo, una inclinación, una dirección. Es absurdo decir que aquí exactamente es 35 grados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí nos dan una aproximación muy acertada. En cambio, en contraste, el método analítico. ¿Qué pasó? Como a las 5 o 6. Una aproximación, en cambio, en contraste, el método analítico, todos deben de llegar al mismo valor resultante de la suma vectorial, porque pues, las matemáticas sí son exactas, ¿no? Eh, entonces, para que entiendan el procedimiento de cómo se hace el método analítico, les mostraré por medio de este ejemplo, ¿no? Entonces voy a desarrollar este ejemplo y ven cómo se resuelve por el método gráfico. Nada más que sería como que una simulación, porque yo aquí en la computadora no puedo utilizar transportador y regla. Entonces para eso voy a utilizar un programa y yo les voy a decir, bueno, en este momento ustedes estarían utilizando una regla, ustedes estarían utilizando un transportador, ¿no? Cosas así. Leamos el problema primero. Resuelve por el método gráfico. Les estoy pidiendo que lo hagan por el método gráfico, significa que van a utilizar regla y transportador. El siguiente ejercicio, ¿no? Dice, al jalar a un niño para desplazarlo, dos de sus amigos aplican dos fuerzas, como se muestra en la imagen, ¿sí? Tenemos a un niño que está amarrado por una cuerda, a una punta de la cuerda está jalando este niño hacia acá, y esta niña está jalando de la otra punta de la cuerda a este niño hacia acá, ¿sí? Como están jalando, están aplicando fuerzas. Como estamos hablando de fuerzas, podemos hacer un análisis vectorial. Podemos hacer esta situación que se ve aquí en la naturaleza, lo podemos estudiar por vectores, porque estamos hablando de fuerza. Lo mismo pasaría si estuviéramos hablando de velocidades, de desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vimos en clases pasadas eso. Bueno, pues tenemos fuerzas aquí aplicándose sobre un objeto, podemos hacer un estudio vectorial. Me pide que determine la magnitud escalar, o sea, qué tan grande va a ser el resultado de la fuerza que va a sentir este niño, y la dirección a la cual se le va a aplicar esta fuerza a este niño, ¿no? O sea, tenemos aquí un vector que está aplicando un vector de fuerza que está aplicando este niño en esta dirección, y tenemos otro vector que está aplicando a esta niña en esta dirección. Son dos vectores. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a este niño? Pues lo que le va a ocurrir es sumar este vector más este vector, nos va a dar un resultado que va a ser la fuerza real que va a sentir este niño realmente. Entonces,
me piden que considere lo siguiente, ¿no? Este niño jala eh, por medio de este vector, ¿no? El vector de este niño va a ser, lo vamos a llamar fuerza 1 y el vector de esta niña lo vamos a llamar vector fuerza 2. Por eso tiene la F y pues el 2, ¿no? Para distinguirlos. Ahora, si estuviéramos hablando de velocidades, aquí sería V1 y aquí sería V2. Si estuviéramos hablando de desplazamiento, D, ¿no? De desplazamiento 1, desplazamiento 2. Estamos hablando de fuerza, por eso la letra mayúscula F y en negrita. Este niño está aplicando una fuerza de 150 newtons a 30 grados y la niña está aplicando una fuerza de 180 newtons a 340 grados. Estos son los vectores de tanto el niño como la niña. Recuerden que los vectores tienen magnitud, que es qué tan grande. En este caso vemos como la niña aplica más fuerza porque la magnitud es más grande, es de 180 y la magnitud del niño es de 150. Dirección y sentido, ¿no? La dirección y el sentido están ligados por el ángulo. Entonces, ¿qué se hace para ver el resultado de sumar el vector del niño más el vector de la niña? Pues lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Eh, ustedes en su libreta, van a hacer un eje coordenado, ¿no? Un eje coordenado es eh, esto de aquí, ¿no? En X y una flechita y en Y, ¿sí? Ya saben que los ejes coordenados hay 90 grados entre esto y esto. Vamos a visualizar a esta situación que está acá, la vamos a pasar a un diagrama de cuerpo libre, que son de vectores, o sea, no vamos a poner a los niños ni nada de eso, vamos a poner nada más las puras flechitas. Hagan de cuenta que vamos a estar viendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces nada más veríamos las cabecitas de los niños, ¿no? Y siempre a lo que se le va a aplicar la suma de los vectores lo ponemos en el centro de los ejes coordenados. Por ejemplo, este niño que es el que vamos a analizar el resultado que le ocurriría, lo vamos a colocar en el centro de nuestro eje coordenado. Entonces, eh, voy a poner yo aquí, por ejemplo, un punto que sea aquí en el centro, ¿no? Ese puntito me va a representar a lo que yo estoy estudiando, ¿sí? En este caso estoy estudiando al niño que están jalando. Eh, Otra cosa a considerar cuando utilizan el método gráfico, siempre vamos a utilizar escalas. ¿Por qué escalas? Porque como van a dibujar la magnitud, la van a representar, lo que sea que en este caso, por ejemplo, son newtons, lo van a representar en centímetros. Y no me van a dibujar en su libreta 150 centímetros porque no cabe. Ni tampoco me van a dibujar 180 centímetros porque no cabría ese dibujo en su libreta. Bueno, en este caso los vectores son grandes, pero también pueden ser muy, muy, muy pequeñitos. Entonces no me van a poder dibujar un vector así exageradamente de milímetros en su libreta. Entonces si la magnitud que ustedes van a convertir a centímetros, ¿por qué son newtons aquí? Son newtons porque estamos hablando de fuerzas. Si aquí fuera hace, no sé, rapidez, metros sobre segundo, estaríamos hablando de rapidez o de velocidad, ¿sí? En este caso estamos hablando de fuerza, por eso la unidad de medida es newton. Pero la unidad de medida que sea que esté utilizando el vector, la tienen que transformar a centímetros en el método gráfico para poder dibujar en su libreta la flechita, ¿no? Entonces, en este caso, como los vectores son grandes, no pueden dibujar 150 centímetros o 180 centímetros. Lo vamos a escalar a más pequeño.
Por ejemplo, eh, si yo utilizara una escala de, digamos, 1 a 2, ¿no? Por ejemplo, que cada newton, que 2 newtons, o más bien que como es de 1 a 2, sería cada centímetro representa 2 newtons, ¿sí? Si cada centímetro sería 2 newtons, yo aquí tendría la mitad de 150, serían 75. 75 centímetros todavía no me cabe en, en, este, en mi libreta. Bueno, primero voy a poner aquí la son fuerza 1, 150 newtons a 30 grados. Para ya tenerlo aquí en mi diagrama el vector le voy a poner el vector fuerza. Esto ustedes lo van a dibujar a mano, pues. El vector fuerza 1 es 150 newtons. Está a 30 grados. Los voy a poner por aquí para tenerlo presente. Y el de la niña es de 180 newtons a 340. La niña es fuerza 2, 180 newtons a 340 grados. Estos son los dos vectores que voy a analizar. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner la escala. Entonces la escala que voy a utilizar es la escala se escribe de esta manera. Si yo utilizara escala 1 a 2, diría que cada centímetro va a representar 2 newtons. Entonces tendría que dividir 150 entre 2 y me daría 75. No me sirve esta escala. Si fuera 1 a 5, 1 a 5 sería dividir 180 entre 5. 180 entre 5 me da 36. 36 en su libreta, 36 centímetros, creo que sí cabría, pero estaría muy grande. Eh, ¿Qué tal que si ocupo 1 a 10? Si yo ocupo 1 a 10 sería 180 entre 10, pues daría 18, ¿no? Entonces 18 centímetros en su libreta. Mm, ya podrían ocupar esta escala, por ejemplo, pero voy a hacerla todavía más pequeño, ¿no? Tampoco lo hagan exageradamente pequeño. La escala que voy a ocupar es de 1 a 20. ¿Qué dice esto? O bueno, esto me lo tienen que poner en su libreta, todo esto, ¿no? La escala, yo necesito saber qué escala es la que ustedes utilizaron. Porque 1 a 20 significa que, bueno, aquí eso implicaría que el vector fuerza 1, 150 entre 20, serían 7.5, un vector de 7.5, pero ahora en centímetros a 30 grados.
Y el vector 2, para ya ponerlo en dibujo, sería 180 entre 20. 180 entre 20 sería 9 centímetros. Entonces, ese vector realmente ya convertido a centímetros sería de 9 centímetros a 340 grados. Ok. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar una escala adecuada para su libreta. Segundo, pasar los vectores de fuerza, de velocidad, de aceleración, como lo tengan, pasarlos a centímetros por medio de la escala que utilizaron. En este caso tengo que poner un vector de 7.5 centímetros a 30 grados. Entonces voy a dibujar primero este vector. Lo que ustedes van a hacer en su libreta es, ya una vez teniendo el eje coordenado como aquí está, van a primero localizar el ángulo de 30 grados con respecto a, al eje de las X, ¿no? Entonces, ustedes toman su transportador. Yo aquí no tengo un transportador, pero yo lo que voy a hacer es, voy a poner este puntito por acá para que me guíe. Y entonces ponen su transportador aquí ustedes. El centro del transportador lo ponen aquí. Eh, 0 grados lo ponen sobre el eje X y 180 grados lo ponen sobre este mismo eje pero del lado negativo, ¿sí? Entonces yo no puedo usar un transportador, pero yo quiero saber con respecto al eje X un ángulo de 30 grados. Ustedes aquí estarían, repito, utilizando un transportador. Utilizar un transportador se lo han enseñado desde la primaria. Entonces primero localizan 30 grados con respecto al horizonte. En este caso es acá. Entonces voy a dibujar de aquí, oh, ¿qué hice? Voy a dibujar del origen hacia los 30 grados 7.5 centímetros. Yo para hacer eso necesito usar una circunferencia. Ustedes nada más van a poner la regla que vaya de aquí hacia acá en esta dirección, pero de 7.5 centímetros. Yo necesito hacer esto y 7.5 y necesito poner mi regla que vaya de aquí a acá y ahora sí ya sé que de aquí a acá hay 7.5. Ustedes, repito, no tienen que hacer eso, nada más tienen que poner una regla y medir de aquí hacia los 30 grados 7.5 centímetros. Y lo ponen como una flechita. Ahí está. Ahí está lo que tienen que
hacer. Primero, primero ponen buscan con respecto al horizonte 30 grados y marcan un puntito donde sea que esté los 30 grados. Ya que tienen ese puntito, toman del origen hacia ese puntito una, con su regla 7.5 centímetros. Y donde termina 7.5, ahí termina la flecha. Entonces ya tengo un vector de 7.5 centímetros, esa es su magnitud, con una dirección de 30 grados. Y el sentido, pues en este caso va hacia acá, el sentido, porque el sentido me lo indica la flecha. Ahora, lo siguiente que tienen que hacer para el método gráfico es, al final de este vector, al final de ese vector que era ese puntito, aquí vuelven a trazar otro eje coordenado, como el original. Eso significa que ponen otro eje coordenado. ¿Sí lo ven? Al final. Y vean cómo este es paralelo exactamente a este y cómo este es paralelo a este. Estos ejes coordenados me sirven porque a partir de ahí voy a trazar el otro vector. Ahora, a este vector le voy a agregar o le voy a sumar un vector de 9 centímetros en dirección de 340 grados. Entonces, tomo mi transportador y mido el ángulo. Yo sé que de aquí hasta acá hay 180 grados, ¿sí? De aquí hasta acá hay 90. Más 90, 180. Más 90, 270. Más 90, 360. Entonces 340 estaría como por aquí, ¿sí? Porque sería toda una vuelta hasta acá, hasta llegar a 340. Entonces, si ustedes saben que la vuelta completa es 360 grados, 340 es lo mismo que medir de aquí hacia acá. ¿Cuánto le falta a 340 para llegar a la vuelta completa? 360. Le faltan 20 grados. Entonces es lo mismo que si yo midiera de aquí para acá abajo 20 grados. ¿Sí? No sé si me captaron eso. Entonces lo que yo voy a hacer es localizar de aquí hacia acá abajo 20 grados. Para eso, igual que, que hace un momento, pues yo necesito poner un puntito para poder hacer esto. Y ustedes nada más utilicen el transportador. Y yo de aquí hacia acá voy a medir 340 o bueno 20 grados en sentido horario. Ahí está, ¿sí? Entonces el punto E ya no lo ocupo. Y dame un segundo, nada más voy a... Ok. Ahora, nada más ustedes con su regla de aquí hacia acá miden 9 centímetros. Yo necesito, como no tengo transportador o regla aquí, necesito 9 de radio y una recta que vaya de aquí hacia acá. Entonces ese punto donde se intersectan es ya. Entonces el E'. Tengo un segundo en lo que realizo esto, espérenme. Entonces, ahora sí.
trazan un vector que vaya de aquí hacia acá. Y como se habrán dado cuenta, de aquí a acá hay 9 centímetros. Listo. Y ya, sumé prácticamente estos dos vectores. El vector 1 que es de 7 centímetros a 30 grados, perdón, 7.5 centímetros de aquí hacia acá a 30 grados, más el vector 2, para sumarlo, lo empiezo de nuevo donde termina el primero. Entonces el segundo vector sería de 9 centímetros hacia 340 grados. 340 grados es desde aquí hasta acá. ¿Sí? Pero se me hace más fácil poner un transportador y medir 20 grados hacia acá abajo. ¿Sí? Ya les enseñaron a hacer mediciones de ángulos desde la primaria. Entonces, profesor, ¿cuál es el resultado? Pues bueno, el resultado es el vector, lo voy a poner en color rojo, que va desde el origen, donde inició todo, hasta donde terminó todo. Y ese es el resultado. Ustedes lo ven un poquito tedioso, pero realmente yo me tardo más porque lo estoy haciendo en este programa. Entonces, el resultado es el mido ya con mi regla, mido con mi regla desde el inicio con mi regla oh, el rojo, desde el inicio hasta donde terminó todo, cuánto, cuánto mide, y ustedes se van a dar cuenta que desde aquí hasta el final hay 14.97 centímetros. ¿Sí? Estos son centímetros, recuerden, 7.5 centímetros, 9 centímetros y 14.97 centímetros. Como se dan cuenta, en vectores no es lo mismo que sumar a 7.5 más 9. ¿Cuánto sería 7.5 más 9? Sería 16.5. Y 16.5 es muy distinto a 14.99. Entonces en los vectores, si no son colineales, no nada más se suman. Profe, pero los vectores tienen magnitud, que es 14.97 el resultado en centímetros, y sentido y dirección. Ah, bueno, entonces lo que hago es tomo y mido el ángulo que hay de aquí hasta el resultado. Toman con su transportador ustedes y miden cuánto hay aquí. A mí me sale de 2.57 grados. Ya nada más el resultado es bueno, no es el resultado porque aquí lo tienen en centímetros, pero en la dirección sí es 2.57 grados. Mide de aquí hasta acá 2.57 grados. Entonces, ya para terminar, ponen en su libreta el resultado. El resultado lo van a poner la fuerza. Ah, pero lo voy a poner como vector, pero en un momento.
la fuerza resultante es igual a, vean, como la escala fue que cada centímetro representa 20 newtons y estos son centímetros, entonces estos 14.97 lo multiplico por 20, porque cada centímetro representa 20 newtons. Entonces cada uno de estos realmente son 20 newtons. Entonces lo multiplico. 14.97 lo multiplico por 20 y me da 299.4 newtons. Esa es la magnitud y el sentido y dirección es de 2.57 grados. Listo, terminamos. Se vio un poco tedioso, nada más porque pues yo utilicé este programa, pero realmente es fácil, miren. Los vectores originales son estos, ¿no? El del niño y el de la niña. Esta es su magnitud y este es el ángulo, dirección a la que se encuentra el, el vector. Primero, como es el método gráfico, tengo que utilizar centímetros, ¿no? Entonces, esos vectores es importante pasarlos a centímetros. Y para pasarlos a centímetros utilizo una escala. Y esta escala me la tienen que... A todo esto que está aquí me lo tienen que poner en su libreta. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Estas son las cosas que están haciendo el vector transformado a centímetros. La escala para poder hacer esa transformación. Cada centímetro va a representar 20 newtons. Entonces divido 150 entre 20. Me va a dar 7.5 centímetros. El ángulo pasa igual. 180 entre 20 me da 9 y el ángulo pasa igual. ¿Por qué lo divido entre 20? Porque escogí esta escala, que es la escala que me conviene utilizar. A veces van a utilizar escala 1 a 2, 1 a 100, 1 a 500, 1 a 55, la que a ustedes les convenga para que estos vectores los puedan dibujar en su libreta. ¿Sí? Ya que pusieron esto de transformar el vector a centímetros por medio de la escala, empiezan a dibujar. Primero, del origen trazan 30 grados, de aquí, del vector del horizonte hacia acá hay 30 grados hasta este vector. Entonces trazo, pongo un puntito por ahí y mido con mi regla del origen hacia acá 7.5 centímetros. Luego, al final de este vector, trazo otro eje coordenado. Ahí están las rectitas. Y hago este vector. Busco 340 grados respecto al horizonte. Entonces de aquí doy una vuelta hasta acá, es 340 grados. Pero como no tenemos transportadores, casi llegan hasta 180 grados. Hay algunos que son completos, pero no todos. Entonces se me hace más fácil, bueno, pues mido de aquí para acá. ¿Cuánto le faltaba a 360 a 340 grados para llegar a la vuelta completa, que es 360? Pues resté 360 menos 340, 20. Identifico con un puntito esos 20 grados. Y de aquí, de donde termina el otro vector, hacia los 20 grados o a los 340 grados, mido con mi regla 9 centímetros y dibujo 9 centímetros con la flechita y ya. Como nada más son dos vectores, ya terminé. Si hubiera otro niño jalando y otro niño y otro niño, pues tendrían que poner más vectores. El siguiente vector, aquí volverían a trazar otro eje coordenado y de aquí otro vector hacia la dirección esa. Y al final de ese vector otro y otro. Pues bueno, el resultado de sumar los vectores, en este caso son dos, es desde el primer origen hasta donde termina el último vector. Dibujan una flechita,
la miden con su regla, ¿cuánto mide? A mí me da que la medida es de 14.97 centímetros y miden el ángulo del origen hacia acá. ¿Qué ángulo hay aquí? Pues hay 2.57 grados. Pero no me vayan a poner que el vector fuerza resultante es de 14.97 porque aquí son centímetros y estamos hablando de newton. Entonces, ya que tengo esto, regreso a mi escala. Si cada centímetro son 20 newtons, estos son centímetros, pues esto lo multiplico por 20 y me da 299.4 newtons. Y el ángulo queda igual, 2.57 grados. ¿Por qué puse F? Porque estamos hablando de fuerzas. Si hubiéramos estado analizando una situación de velocidad, aquí sería V resultante, ¿sí? Si hubiéramos estado utilizando desplazamiento, aquí sería D resultante, ¿sí? Y pues prácticamente eso es todo. Escogen la escala, transforman los vectores a centímetros, dibujan los centímetros, dibujan los vectores en esos centímetros y en esa dirección, y el resultado es desde el origen hasta el final. Eso es todo. Y realizan la, la actividad de tarea, que creo la que les voy a poner va a ser de un río, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con un nadador que cruza un río? Si el río va así, pues va en el horizonte, va a 0 grados, creo, y el nadador está cruzando de orilla a orilla. Entonces el nadador, mientras que el río va hacia 0 grados, el nadador va de arriba, de abajo hacia arriba, o sea, iría a 90 grados. Ahí está el diagrama, ahí lo checan. Entonces van a poner las flechitas y me van a poner desde el origen hasta donde termina y qué ocurre, ¿sí? Eso es todo.